graduación. Entonces, los cursos eran anuales. Entonces dejaba un curso porque tenía que cambiar, tenía que hacer otras cosas y tenía que esperar otro curso. Entonces así se fue dilatando el proceso y así me volví más música que historiadora. Y a pesar de que no estudié propiamente en una escuela, pero sí de alguna forma intenté formarme con las herramientas que tenía la mano en clases y todo esto. Entonces nunca lo dejé realmente porque cuando estudiaba historia en los cursos y tenías que elegir un tema de investigación, siempre elegía industrias culturales, elegía sistemas de notación, cosas como los quipus, ¿no? Que tienen que ver con el lenguaje, o estudiaba la música en el internato, los cantos históricos de los hijos, o sea, todo lo que tiene que ver con música. Entonces, y cuando componía canciones, también me inspiraba en las cosas que estaba leyendo cuando estudiaba. Entonces, nunca fue algo que estuvo desvinculado, ¿no? Siempre allí se alimentaba, se retroalimentaba. Hasta que creo que finalmente con este último disco ya fue mucho más evidente. Y porque tomé un instrumento que tenía historia, que se vinculaba con mi propia historia, y pude escribir, bueno, sigo escribiendo una tesis en torno a ese instrumento. Entonces, creo que para mí fue mucho más evidente que nunca estuvo desconectado. Antes lo dudaba más. Antes decía, no sé si soy historiadora o música, pero bueno, tampoco es que uno tenga que elegir las etiquetas, ¿no? Creo que ya vayamos en eso porque no es que seamos como etiquetas estancas de que solo historiadores, solo músicos, todos somos muchas cosas, ¿no? Entonces quizá debemos acostumbrarnos a eso. Solo te queda una, que es el número uno. Pero ahora puede haber, sí. Y bueno, la uno era sobre el proceso de creación de este disco de Auguro. Es un disco, como les dije, que nació en pandemia, no es su idea. Pero como nació en pandemia también iba a ser difícil, la logística, cómo hacer para grabar un disco y eso. Entonces, yo ya venía hace tiempo diciendo, tengo que aprender a grabar mis canciones. Y yo no sabía usar los programas de grabación. Y dije, bueno, ese será el curso para aprender, como muchos músicos creo que en la pandemia, y bueno, muchas personas encontramos las soluciones en casa, ¿no? Entonces, para mí fue, bueno, apliqué a un concurso del ministerio y en el proyecto dije, bueno, voy a armar un estudio en casa y con eso voy a grabar mi disco. Yo no sabía, ni tenía cero idea de cómo usar esos programas. Y dije, bueno, vale, pues aprenderé. Y bueno, gané el premio y gané el estudio, armamos el estudio en casa. Y ahí aprendí y luego dije, bien, yo aprendí porque tenía que aprender. Y era un montón, porque tenía que yo grabar a los músicos amigos que venían a grabarme yo, editarme yo, y era un chambón que bien porque aprendí, pero creo que esa es mi manera de aprender, me pongo como en la situación límite en la que no puedo decir no, y ya, se hace. Y fue un poco así, empecé el proceso en casa grabando con lo que tenía, con la computadora que pude comprar, con la interfase. Y ya cuando ya terminó el encierro y pudimos movernos, dije, bueno, si sigo con este método me voy a demorar 6 años, 7 años haciendo este disco porque fue imposible hacerlo todo, así que luego ya pedí ayuda, pude grabar otra parte del proceso en Cusco, en un estudio, para la mezcla que obviamente llamé a amigos, personas que conocía y bueno, fue un poco así al final. Era una buena idea en papel grabarlo todo en casa yo sola, pero también era un poco imposible y aburrido también. Bueno, y ahora es la oportunidad de ustedes de hacer no un montón de preguntas, porque si no, no nos iríamos nunca de aquí, pero sí, quien tenga preguntas, por favor, esta es la oportunidad. Hola, primero gracias por este regalo que me has dado. Tengo 2 preguntas.
La primera es, ¿cómo manejas la conexión con un instrumento andino, o sea, asumiendo que vives en Lima, que es una ciudad tan ruidosa y con tanto claxon? ¿Hay algún lugar a donde vayas, de repente a tocar o a inspirarte? Y la segunda pregunta es, ¿has pensado de repente, o sea, si es que hay un lugar en el rock, por ejemplo, de el charango o en algún otro género, si hay un espacio para entrar en algún otro género musical? Creo que lo de la bulla y los ruidos en Lima a veces es muy complicado de evadir. Cuando estuve grabando el disco, la gente estaba un poco metida, no se escuchaba tanto, pero igual, a veces jugamos a cantar. Pero creo que no es una cuestión del ruido externo, es más como el sonido del instrumento te hace irte a otro lado y llega al punto en que no lo de afuera. O sea, no había pensado en eso, en ese tema que lo acabas de plantear. Bueno, sí, siempre estuvo ahí el ruido. Pero en verdad eso es también lo mágico de cuando estás un poco absorto en lo que haces y cómo un instrumento puede ayudarte a ser un trance. Sí. Y la otra pregunta era, ¿hay un espacio en el rock o en el... yo creo que sí. Ahora mismo estoy pensando hay como géneros del rock como que están más ligados. Creo que el celta puede ser pero yo diría que el charango es muy versátil. Yo toco igual que este charango es un charango bajo, entonces que me funciona mucho más en este formato en el que me acompaña y rasgueo y acompaña una voz femenina que me aguda. Pero el charanguito tradicional que es más agudo, por ejemplo, yo lo he escuchado en todos los géneros. O sea, a veces suena como un cuatro, a veces suena como una mandolina, y quienes la destruyen en el instrumento pueden tocar lo que quieran. El charanguito es muy versátil, puede sonar. Yo no restringiría su rango, su sonido, en verdad es muy rico. Y bueno, este en particular también siento que se presta para quizá otras cosas, pero es muy versátil. Mencionabas como el mestizaje del charango y quería saber como que cuál es el hilo que, digamos, lucen distinto, a veces parece una guitarrita, como que, ¿qué hace que eso sea un charango y tal vez algo que luce totalmente distinto también lo sea? Esa es una gran pregunta porque yo también me la he hecho. Porque ¿qué hace el charango un charango si es que están diferentes, verdad? Bueno, podría responderse de muchas formas. Se supone que en la colonia los instrumentos de cuerda no podían ser interpretados por los indios porque había una separación muy estricta entre república de hispanos, república de indios. Entonces, hay una hipótesis de Parchaquilla que dice que en el siglo XVI, en la misión de Juli, en el Altiplano, en Puno, allí se creó la escuela para la élite del Paca, que era el grupo indígena de esa zona, y allí llegaron jesuitas y educaron a la élite. Y entre todas las personas que llegaron, llegaron artistas también, pintores, luthiers. Entonces, los jesuitas tenían esta idea de evangelizar a través del arte. Entonces, ya que los indios no podían tocar la vihuela o los instrumentos hispanos, crearon un instrumento que sea para los indígenas, para que ellos puedan tocar. Entonces, ellos crearon el charango y se popularizó para que sea tocado entre indígenas. Entonces, es de creación europea, hispana, pero hecho exclusivamente creado para que sea un instrumento que pueda ser tocado con materiales también más rústicos. Por eso se hacían en teoría con
traducido que quincho, con la tripa del animal. Entonces, yo diría que originalmente el charango es un instrumento creado para indígenas. Entonces, ya cuando entra al mundo indígena, es replicado, experimentado, de más chiquito, más grande, se hace un poco la de tripa con lo que haya, ¿no? Entonces, sigue siendo un charango, porque sigue. Ahora, hay cómo probarlo, ¿no? Pero de que todo eso que te he dicho de la nación de Tuli es real, ¿no? Hay muchos vestigios no solamente están los portales de las iglesias, están tallados, en fin. Entonces, yo diría que va por ahí, pero también es difícil, pues, porque al final es una creación humana, la gente experimenta. Por ejemplo, hoy pues estaba viendo en unas noticias que en Moquegua están haciendo un concurso del charango de Oro. Y salió un niño tocando un charango de 20 cuerdas. Es decir, este charango tiene 20 cuerdas. Así como, wow, pues ya es un charango. Bueno, dicen que es un charango, será, pues, ¿no? Entonces sí, es difícil de responder, pero yo creo que quien lo crea y dice que el charango, será el charango. ¿Alguien más? Sí, bueno, mi pregunta tiene cierto tinte antropológico, porque bueno, yo soy estudiante de antropología y todavía voy a mitad de la carrera y siempre en los cursos discutimos acerca de... ¿Se escucha? Se discute acerca del tema de la identidad peruana. Particularmente yo tengo cierto interés en la investigación acerca del folclore peruano, pero también vinculada a la música, ¿no? Y mi pregunta iba más... Bueno, yo personalmente he seguido tu carrera desde hace bastantes años, o sea, cuando todavía era un niño. Y claro, digamos, viendo tu discografía desde Máscara de Sal, luego con Viaje, De la Tierra al Sol, ¿no? Quizás yo percibo cierta como no sé si a lo mejor también lo puedes explicar, ¿no? Quizás encontraste en tu carrera cierto llamado a lo peruano, cómo ves el tema de la identidad peruana y también como música, como intérprete, como ejecutante del charango, ¿no? Y también, bueno, mencionar que es importante revalorar esto, pero ¿cómo ves estos asuntos? Quizás quieres investigar más el tema del folclore peruano o es otro tipo de exploraciones, nuevas dimensiones. Esto. Mi música no ha estado como ajena a mí misma, ¿cómo decirlo? Ahora que hablaba del proceso de cada disco, siento que es un reflejo de mí en ciertos momentos y de mi inquietud de ciertos momentos. Entonces, que en ese momento de mi vida de pronto encontré en Augurio y una manera de vincularme a una historia más colectiva, de una forma más directa quizá, algo a lo que quizás antes no reparaba en mi música. También siento que por mucho tiempo solamente yo era una receptora pasiva de la música que venía a mí, ¿no? Quizá en los últimos años, ahora que ya tenemos música a demanda y puedes ir a Spotify y buscar lo que quieres, escuchar lo que tú quieres. Antes quizá no era así. Me daba, sin darme cuenta, si bien yo era activa en el sentido de que iba a buscar mis discos, hacía mi investigación en internet, pero era música anglosajona, era música en inglés lo que yo escuchaba. O en español, lo que de pronto se me ponía en MTV de adolescencia, música peruana, música andina. Yo no escuché de niña eso, o sea, mi madre siendo de los Andes, habiendo migrado, ella nunca me puso un guayno, ella nunca me hizo escuchar, oye, esta música es de Huancavelica. No, y a eso me refiero con el silencio. ¿Por qué no? Y luego, yo he tomado conciencia de eso hace relativamente poco, en términos de mi edad, y fue un gesto
porque a lo que estamos expuestos es lo que viene, o sea, lo foráneo, ¿no? La cultura hegemónica que está ahí, muy fácil de encontrar, vas en el micro, en la televisión, ¿no? Si no haces un esfuerzo consciente de buscar la música que está sonando en tu territorio, lo que están haciendo las adaptaciones culturales de nuestra cultura originaria, no la escuchamos. Es difícil. Entonces, para mí fue eso, un gesto de reivindicar mi propia historia y decir, bueno, ¿viste? Es lo que hay, ¿no? Esto es lo que pasó y bueno, seré yo la que empieza a escuchar música peruana y el charango me dio una vía de entrada para escuchar discografía, para descubrir exponentes, para también formarme en cierta sensibilidad musical, porque eso también es algo que se forma, ¿no? Entonces, mientras más escuchas, algo se va ahí sensibilizando, porque quizás no escuchaste nunca y lo escuchas por primera vez y dices, uy, eso no me gusta. Pero es algo que uno también aprende, ¿no? En la medida en la que escuchas más entiendes, más te tocas fibras y ya eventualmente lo disfrutas y vibras, ¿no? Entonces, yo estaba segura de que no era ajena a eso y que, o sea, en alguna parte de mí, de mi genética, tenía que vibrar con la música andina. O sea, no me la pusieron de niña, pero yo iba a encontrar la forma. Y ahora no digo que yo lo que hago es divino, es mi interpretación, ¿no? Desde una persona que, hija de migrante, que nació aquí, que se formó de cierta forma, que investigó por su cuenta y que construyó ciertas músicas. Entonces, eso responde la totalidad de la pregunta. Sí, está bien. Gracias. Dos preguntas más. A ver, no lo digo. En un contexto en donde el mercado te pide pues, mucho placer, disfrute, amorosidad, belleza, me da la impresión de que tu música tiene un objetivo de sanar. Mencionaste el trauma, mencionaste esto, esas heridas que son ancestrales. Y uno de los el trauma está necesitando mucho ser escuchado, necesita ser expresado, porque si no, no se libera. Mencionaste este poder de la palabra. Entonces, en ese contexto donde todo el mundo busca el disfrute y el placer, ¿cómo mencionar estos hechos traumáticos en la historia de nuestro sistema, ¿no? De nuestro linaje de violaciones, mencionaste las violaciones, la cultura de la represión y supresión sexual, ¿no? Porque las vírgenes eran pues, prácticamente mutiladas psíquicamente y las prostitutas pues, mutiladas físicamente, apedreadas, ¿no? Estos hechos tan terribles puedes expresarlos en tu música como objetivo de sanación o no. Gracias por la pregunta. No sé si fue tan consciente, pero sí estoy de acuerdo en que no sé si es algo como que se te revela en un momento, pero sí estoy convencida de que hay personas, o bueno, en ciertos árboles familiares, sí hay quienes cumplen cierta función o asumen la función de curar cierto árbol, ¿no? Y de curar tu árbol, de curar las heridas generacionales. Yo no era consciente, cuando leí sobre esto, sobre cancelaciones familiares, dije, uy, bueno, quizá eso era, ¿no? Porque yo sentía que venía haciéndolo sin saber que había toda como investigaciones al respecto, pero yo tenía muy claro de que desde chica y con mis hermanos también, quizá, de que yo no quiero repetir la historia y conmigo se acaba. O sea, yo quiero tener
frutos simbólicos, quiero dar al mundo algo sano, ¿sabes? Porque siento que como hay heridas que no se sanan efectivamente, es como, ¿cómo asumes tú la responsabilidad de permanecer en esta tierra sin haber sanado? O sea, no encontraba otro sentido. O sea, si ahora que lo digo en voz alta no lo encuentro. Y sí, hay de eso, hay de querer sanar como una suerte de llamado, de misión, no sé, pero lo siento así en este momento de mi vida, quizás porque tengo 40 y los 40 son como determinantes, ¿no? Entonces no sé, es algo muy personal que de pronto para mí es como, bueno, es instrumento de las decisiones, ¿no? También es como ya, ¿qué vas a hacer aquí en el mundo, ¿no? Que está como a la mitad de la vida, ¿no? ¿Qué sigues haciendo? Entonces, quizá por eso se me hace más claro ahora y se manifiesta de otra manera, y cuando me lo preguntas digo, bueno, sí, hay algo de eso, de sanación, y que para mí no lo veía antes con mi primer disco, con Viaje, por ejemplo. Mucha gente me decía, ese disco me ha hecho muy bien, me ha ayudado en esta etapa de mi vida, y yo decía, qué bien, no lo escribí para eso, lo escribí para sanarme a mí, pero después te das cuenta de que eso que escribiste para ti tiene también un efecto en otros, y hay que asumir esa responsabilidad también, ¿no? Entonces sí, tiene sentido lo que dices. Agradecerte, es la primera vez que te veo, estoy aquí, estoy totalmente fascinada y reconozco que siempre nosotros queremos el bienestar, sanar. Identifico tu música muy sanadora, muy constructiva, y lo que te quería es invitar a ver nuevos seguidores, nuevos mercados, porque quizás nosotros, me considero una melómana, sigo muchos géneros, no tenemos este alcance, no sabemos dónde están este tipo de personas como tú, fascinantes, que nos pueden ayudar. Entonces, en ese sentido, mi pregunta es, ¿te has pensado ver nuevos seguidores, nuevas oportunidades, ponerte un poquito más en vitrina para que las personas sigan reconfortándose y sanándose, creciendo? Es un dilema de todo música que hacemos algo porque nos hace bien y nos gusta y somos fieles a lo que hacemos, y encontrar el equilibrio entre hacer algo honesto y único y ser y tener como una audiencia. Hoy creo que todo se reduce al algoritmo y a las redes sociales y a las plataformas digitales, y también como hoy en día las distribuidoras digitales de música también juegan en contra del músico, como no beneficia. Entonces, como también mencionaba Irene sobre cómo hacer en este mundo de que busca el placer en lo inmediato, que no quiere escuchar sobre traumas y dolores, que no quieren sí, o sea, ¿cómo hacer? No sé, no lo sé, a veces ¿cómo? Gracias. Bueno, sí, siento que la forma en la que yo he ampliado mis mercados, he buscado un nuevo público, ha sido bien orgánica, bien de esto, de ir a tocar al otro lado, ir a otro país, no que me escuchen, pero encontrar la manera en la que mi música llegue como, o sea, que se haga viral. No sé si eso va a pasar, pero es un desafío, ¿no? Yo igual no tiro la toalla, siempre estoy buscando la manera, ¿no? Se me hace difícil, reconozco que es como el aspecto que más dolor de cabeza me da en la
aparte de hacer música, cómo hacer para encontrar más público. Y todavía no lo sé, yo creo que es algo que esa respuesta está en qué hacer en general para que la cultura en nuestra ciudad, en nuestro país, sea más importante, y la educación también, ¿no? Entonces es un síntoma, nada más un problema más grande, ¿no? Y que quizás no solamente es peruano, ¿no? Porque estando en otros circuitos de otros países también te das cuenta que es lo mismo. Músicos muy interesantes, propuestas muy talentosas, que también yo también me pregunto por qué, así esa pregunta que tú te has hecho, yo también me la he hecho escuchando a otros músicos, diciendo, ¿por qué no hay más público para esta propuesta? Entonces, yo creo, pero también pienso que estamos aquí, por ejemplo, un espacio como este, ayuda muchísimo el boca a boca, ¿no? Pasar la voz, he escuchado esta cantante, esta propuesta, eso es lo que yo hago. Escucho a alguien que me encanta y me dedico a compartirlo. Porque al final creo que eso es lo que tiene más credibilidad entre las personas, ¿no? Porque eso de estar esperando que el algoritmo de Spotify me dé algo que me gusta. Ya, o sea, también creo que nos hemos acostumbrado a que nos entreguen ya algo curado, ¿no? Creo que quizá podemos ser un poco más activos en lo que consumimos, en lo que decidimos escuchar y dar segundas oportunidades también, creo, ¿no? Porque la música, cuando no escuchas algo por primera vez, quizá no te va a gustar si es diferente, porque no estamos formados, ¿no? Pero quizá una segunda vez, ¿no? Ya había primero impactante. No sé si respondí la pregunta, porque en verdad nunca sé cómo hacer para ampliar pero me puedo ayudar. Precisamente, esa es una buena manera de introducir el pequeño Cherry a nuestro centro cultural, porque precisamente eso de lo que estamos hablando ahora es lo que hizo nacer este modesto ciclo que ya llevamos 8 años haciéndolo, dedicado expresamente a la canción de autor. Bueno, digamos en esta ciudad, en este país, nos encantaría poder llegar más allá de Lima, pero no es posible. Pero bueno, por el escenario del Centro Cultural han pasado muchísimos cantautores, muy jóvenes la mayoría de ellos, cantautores emergentes, cuyo arte es apenas conocido o empieza a hacerse conocido, y un pequeño espacio como este es un pequeño empujón, siempre ayuda. Para eso está Aves Raras, Versos Sueltos, por eso se llama así, porque sí, son aves raras no solo por el arte que hacen, sino porque difícilmente vamos a escuchar su música en las radios locales si no nos tomamos el trabajo activo de buscar esa música y de ir a escucharla. Así que con esto los invito a seguirnos, a seguir la web del Centro Cultural cclima.org y nuestras redes sociales, nuestro Facebook, nuestro Instagram, para que conozcan la programación que tenemos mensual y no se pierdan conciertos como este, artistas como esta, ¿no? Y puedan disfrutar de toda la programación que tenemos, que es muy variada. Les agradecemos mucho por estar aquí, por venir, y sobre todo muchísimas gracias a ustedes